La ortotipografía es el uso adecuado de los recursos tipográficos dentro de un texto. Su finalidad es facilitar la lectura, permitir que el mensaje del autor llegue a los lectores de la forma más clara posible y sin distracciones. Las normas ortotipográficas, más que buscar que se escriba con ortografía, buscan responder a preguntas comunes relacionadas con la forma de los textos. Por ejemplo, si una palabra se debe escribir o en cursiva o entre comillas, regular el uso de los acrónimos y siglas, resaltar con negrita o en cursiva, el uso de símbolos, el uso de la sangría, las versalitas, las negritas, la numeración, entre otros. Primero, es importante tocar el tema de las comillas, que pueden clasificarse en inglesas o tipográficas, latinas, españolas, angulares o comillones, rectas, sencillas inglesas, sencillas latinas y sencillas rectas. Debemos tener cuidado de no confundirnos con los signos de menor y mayor, las lambdas y las primas dobles y las primas. Con el auge de las máquinas de escribir, los hispanohablantes comenzaron a usar con mucha más frecuencia las comillas inglesas y por comodidad estas son las que se recomienda usar. Ahora, en cuanto a los usos de las comillas inglesas, el primero consiste en encerrar citas cortas de máximo 5 renglones. El segundo consiste en encerrar los fragmentos que corresponden al pensamiento textual de un personaje en obras de ficción. Y el tercero, para encerrar los títulos de las divisiones de un libro, como las partes, secciones, capítulos, apartados y anexos. También los títulos de los artículos de una revista, un periódico o una página web, incluso un blog. Y en cuanto a las comillas sencillas, estas se usan en varios escenarios. Cuando se quiere hacer una cita dentro de una cita, cuando se quiere indicar que una palabra o frase es irónica, para el uso de apodos o seudónimos cuando aparecen junto al nombre real, cuando se escribe una palabra o una frase en otro idioma y luego su traducción al español, para referirse al alias de un delincuente, para los sobrenombres de las poblaciones, para los nombres específicos de los animales, cuando se refiere al nombre de un objeto personalizado como un juguete, cuando se usan en un contexto diferente del habitual y cuando en un tutorial se hace referencia a los iconos, herramientas y botones. El siguiente tema que tocaremos es el uso de la redonda, la letra base sin estilos añadidos, es decir, sin cursivas, sin negritas, sin versalitas, sin subrayados y en una disposición media con respecto a la línea. Es la que se usa en el cuerpo de texto de un libro o artículo. La redonda se usa para los nombres de las asignaturas o cursos, que además llevarán mayúsculas en los sustantivos y en los adjetivos. Para los diálogos, las citas largas y cortas, los nombres comerciales, los nombres de empresas públicas y privadas, organizaciones y fundaciones, los nombres de grupos o bandas musicales, los nombres de conciertos o giras de artistas, y todo lo anterior no interesa si están en otro idioma, igual van en redonda. Los acrónimos, los títulos de los libros que se consideran sagrados como la Biblia, los nombres científicos de las clasificaciones taxonómicas, los refranes y los proverbios, los errores intencionales que buscan parecerse a los acentos de una región, los regionalismos o palabras propias de una zona geográfica y las fórmulas matemáticas y ecuaciones. Y en cuanto al uso de la cursiva, esta se usa cuando hay palabras o frases escritas en un idioma diferente del que se usa a lo largo del texto. Como ya vimos, esto no cuenta para los nombres de grupos o bandas musicales, los nombres de empresas públicas y privadas, nombres de conciertos y acrónimos. También se usa la cursiva en los neologismos para resaltar palabras y frases, cuando dentro de un párrafo se busca destacar las palabras o conceptos que se van a definir, para referirse a los autónimos, es decir, las palabras sobre las cuales se hace un comentario lingüístico, cuando se escriben letras independientes dentro de una oración, para las citas, poemas, haikus y canciones, para los epígrafes, en las dedicatorias de los libros, las monografías y las tesis, cuando las palabras contienen errores intencionales, para los títulos de libros y nombres de revistas y blogs, para los títulos de poemas cuando están nombrados de manera independiente, los títulos de álbumes musicales, óperas, zarzuelas, canciones y arias,
los títulos de películas, videos, programas de televisión y de radio y programas de video y audio en Internet, los títulos de pinturas y esculturas, las ecuaciones o fórmulas matemáticas cuando aparecen dentro de un párrafo, los nombres científicos de géneros y especies, los intratítulos, es decir, los titulillos que se escriben al comienzo de un párrafo, las preguntas en las entrevistas escritas, los nombres propios de vehículos, naves y satélites y los falsos prefijos. Las versalitas componen un estilo de letra que combina la forma de las mayúsculas con un tamaño muy cercano al de las minúsculas. Estas se usan, primero, para escribir números romanos que corresponden a siglos. Segundo, las siglas. Tercero, cuando se cita contenido que tiene originalmente mayúsculas. Cuarto, los códigos internacionales de las monedas. Quinto, los códigos de aeropuertos internacionales militares y regionales. Sexto, los autores de las citas que se usan como epígrafes. Séptimo, en el folio de las páginas preliminares de algunos libros de ciencias sociales. Por otro lado, tenemos las siglas, que consisten en una unión de las letras iniciales de cada palabra del compuesto, excepto los artículos y las preposiciones. Por ejemplo, si se habla del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sus siglas serían ICBF, las cuales siempre se escribirán en versalitas. En cuanto a los acrónimos, que tienen una construcción mucho más flexible, se puede tomar más de una letra, y no necesariamente del comienzo de la palabra, sino del medio o del final. Además, puede omitir alguna palabra o incluir preposiciones y artículos. Un ejemplo de acrónimo es Empresa Colombiana de Petróleos, y Ecopetrol sería su acrónimo. Estos siempre se escribirán en redondas, con la inicial mayúscula. Lenguaje escrito, a través de los apócopes, la síncopa y el aféresis. El apócope consiste en suprimir uno o más sonidos al final de una palabra, como cuando en lugar de decir colegio, decimos cole. La síncopa es la supresión de uno o más sonidos intermedios de una palabra. Por ejemplo, en lugar de decir masticar, decimos mascar. El aféresis consiste en eliminar uno o más sonidos al comienzo de una palabra. Por ejemplo, bus y autobús. Estas tres maneras se escriben en redonda, dado que no se consideran errores. Si son nombres propios, llevan mayúscula, y a diferencia de las abreviaciones, no llevan punto final.